¿Qué define el alma de una nación? ¿Es la tierra sobre la que se asienta? ¿Son las batallas que ha librado? ¿O es, quizás, una promesa susurrada hace milenios, un eco que resuena a través de los corredores del tiempo, negándose a ser silenciada? Esta es la historia de una promesa divina, forjada en las arenas del desierto y transmitida de generación en generación, que dio origen a un pueblo, moldeó un destino, y, contra todo pronóstico, resurgió de las cenizas de la historia para reclamar su antiguo hogar. Esta es la crónica de Israel, una nación cuyo renacimiento desafía la lógica y nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la resistencia, la fe y la increíble tenacidad del espíritu humano. Para comprender la historia de Israel, debemos viajar muy atrás en el tiempo, a una era de patriarcas y profetas, donde la historia y el mito se entrelazan de manera inseparable. Todo comienza con un hombre, Abraham, llamado a dejar su tierra y su parentela para dirigirse a una tierra que le sería mostrada. En el corazón de la narrativa bíblica, en el libro del Génesis, encontramos el fundamento de todo: un pacto. Dios le promete a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y una tierra, Canaán, como herencia perpetua para esa descendencia. Esta no era solo una promesa de propiedad, era la promesa de un hogar, de una identidad, de un lugar en el mundo donde un pueblo podría florecer y cumplir un propósito divino. Esta promesa fue reafirmada a su hijo, Isaac, y a su nieto, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Jacob tuvo 12 hijos, el que lucha quienes con se convirtieron en los progenitores de las 12 tribus de Israel, el embrión de la nación. La historia de sus descendientes es una saga de pruebas y tribulaciones. La hambruna que los llevó a Egipto, los siglos de esclavitud bajo el yugo de los faraones y la milagrosa liberación liderada por Moisés, una figura monumental que recibió la ley de Dios en el monte Sinaí y guió a su pueblo a través del desierto durante 40 años. Fue durante este arduo viaje que los israelitas se forjaron como una nación unida por una fe compartida y un destino común. Finalmente, bajo el liderazgo de Josué, cruzaron el río Jordán y entraron en la tierra prometida. Lo que siguió fue un período de conquista y asentamiento, la era de los jueces, líderes carismáticos que surgían en tiempos de crisis para defender al pueblo de sus enemigos. Sin embargo, el anhelo de una estructura política más estable llevó al establecimiento de una monarquía. Saúl, el primer rey, fue seguido por David, el rey pastor que conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital eterna de la nación judía. Fue David quien trajo el Arca de la Alianza a la ciudad, consolidándola como el centro espiritual y político de Israel. Su hijo, Salomón, construyó el primer templo, una maravilla arquitectónica que se convirtió en el epicentro de la vida judía, el lugar donde la presencia divina habitaba entre su pueblo. El reinado de Salomón fue una edad de oro de paz y prosperidad, pero tras su muerte, las tensiones internas fracturaron el reino. 10 tribus formaron el reino de Israel en el norte, mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a la dinastía de David en el sur, formando el reino de Judá, con Jerusalén como su capital. Esta división marcó el comienzo de un período turbulento. Los reinos a menudo estaban en conflicto entre sí y enfrentaban la amenaza constante de los poderosos imperios vecinos. En el año 722, antes de la Era Común, el reino del norte fue conquistado por el imperio asirio, y sus habitantes fueron deportados y dispersados, convirtiéndose en las 10 tribus perdidas de la historia. El reino de Judá sobrevivió, pero su existencia también fue precaria. A pesar de las advertencias de profetas como Isaías y Jeremías, que llamaban al arrepentimiento y a la justicia social, el reino cayó finalmente ante el poder avasallador de Babilonia. En el 586, antes de la Era Común, el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó el magnífico templo de Salomón y exilió a la élite judía a Babilonia. Este fue el primer gran cataclismo en la historia judía, la primera diáspora. Lejos de su tierra,
Despojados de su centro espiritual, el pueblo judío se enfrentó a una crisis existencial. ¿Podría su fe sobrevivir sin el templo? ¿Podrían mantener su identidad en una tierra extraña? Fue en el exilio babilónico donde el judaísmo comenzó a desarrollar nuevas formas de expresión religiosa, centradas en la sinagoga, la oración y el estudio de la Torá. Fue allí donde el anhelo por Sión, el anhelo por Jerusalén, se grabó a fuego en el corazón y el alma colectiva del pueblo. Si te olvidare, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, escribía el salmista, una expresión conmovedora de un vínculo inquebrantable con una tierra perdida. Décadas más tarde, cuando el imperio persa conquistó Babilonia, el rey Ciro el Grande emitió un edicto que permitía a los judíos regresar a Judá y reconstruir su templo. Un remanente regresó, y bajo el liderazgo de figuras como Esdras y Nehemías, el segundo templo fue erigido sobre las ruinas del primero, y los muros de Jerusalén fueron restaurados. La vida judía floreció una vez más en su patria ancestral, aunque bajo el dominio de sucesivos imperios, persas, griegos y finalmente romanos. Fue bajo el dominio romano cuando surgió una nueva y devastadora amenaza. La opresión y la falta de autonomía religiosa llevaron a una serie de revueltas. El año 66 de la Era Común culminó en una tragedia de proporciones épicas. En el año 70, las legiones romanas, bajo el mando de Tito, sitiaron Jerusalén, la saquearon y, una vez más, redujeron el templo a escombros. Este evento catastrófico marcó el comienzo de la larga y dolorosa diáspora, la dispersión del pueblo judío por todo el mundo. Durante casi 2 milenios, los judíos vivieron como minorías en tierras ajenas, desde Europa y el norte de África hasta Asia, y, finalmente, las Américas. A lo largo de estos siglos de exilio, enfrentaron persecuciones, expulsiones, conversiones forzadas y actos de violencia indecibles. Sin embargo, nunca abandonaron la esperanza del retorno. La memoria de Sión se mantuvo viva en sus oraciones diarias, en sus festivales y en sus textos sagrados. En la Pascua, concluían la celebración con la ferviente declaración: «El próximo año en Jerusalén». Este anhelo no era simplemente una aspiración espiritual, era una creencia arraigada en que, un día, la promesa hecha a Abraham se cumpliría plenamente y el pueblo de Israel volvería a ser soberano en su propia tierra. A finales del siglo XIX, este antiguo sueño comenzó a tomar una forma política moderna. El auge del nacionalismo en Europa, combinado con un virulento antisemitismo, llevó a muchos pensadores judíos a la conclusión de que la única solución a la cuestión judía era el establecimiento de un Estado propio. Este movimiento se conoció como sionismo. Un periodista austrohúngaro llamado Theodor Herzl, profundamente afectado por el caso Dreyfus en Francia, se convirtió en el padre del sionismo político moderno. En su libro El Estado judío, argumentó apasionadamente que el pueblo judío necesitaba una patria reconocida internacionalmente. El movimiento sionista comenzó a ganar impulso, organizando congresos, estableciendo fondos para la compra de tierras en la Palestina otomana y fomentando oleadas de inmigración, conocidas como aliyot. Jóvenes idealistas, pioneros y soñadores comenzaron a llegar a una tierra que había sido descuidada durante siglos, con el objetivo de revivir el paisaje y el idioma hebreo. El estallido de la Primera Guerra Mundial alteró drásticamente el panorama geopolítico. En 1917, en un momento crucial del conflicto, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, una carta en la que expresaba su apoyo al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Este fue un hito monumental, el primer reconocimiento por parte de una gran potencia mundial de las aspiraciones nacionales judías. Tras la guerra y la caída del Imperio Otomano, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina, con la tarea explícita de facilitar la creación de ese hogar nacional judío. Sin embargo, el camino estaba lejos de ser fácil.
La creciente inmigración judía provocó tensiones y conflictos con la población árabe local, dando lugar a un ciclo de violencia que se intensificaría en las décadas siguientes. La promesa parecía estar al alcance de la mano, pero el mundo estaba a punto de sumergirse en la oscuridad más profunda de su historia. El ascenso del nazismo en Alemania desató un horror sin precedentes, culminando en el Holocausto, el intento sistemático de aniquilar al pueblo judío. 6 millones de judíos, un tercio de la población judía mundial, fueron asesinados. Esta catástrofe inimaginable fortaleció la determinación de la comunidad judía de que la necesidad de un Estado propio era más urgente que nunca. Para los sobrevivientes del Holocausto, Israel se convirtió en el único faro de esperanza, un refugio donde nunca más serían una minoría vulnerable. Y así, el 14 de mayo de 1948, en un museo de Tel Aviv, David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel, leyó la Declaración de Independencia. Después de 2000 años de exilio, la promesa se había cumplido. El Estado de Israel había renacido. Pero este renacimiento no fue el final de la historia. Fue, en muchos sentidos, el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de desafíos, guerras, milagros. La historia del renacer de Israel es una de las sagas más complejas, controvertidas y fascinantes de los tiempos modernos. Es una historia que continúa desarrollándose ante nuestros ojos, una historia que nos vemos obligados a comprender. Esta es la historia que vamos a explorar. Juntos, desentrañaremos los hilos de la historia, la política y la fe que se tejieron para crear la nación de Israel. Si estás listo para embarcarte en este viaje y comprender en profundidad una de las historias más impactantes de nuestro tiempo, tengo una petición para ti. Antes de continuar, asegúrate de presionar el botón de Me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún capítulo de esta increíble saga. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido como este, y para saber que estás comprometido con este viaje, quiero que hagas algo más. Comente. Para entender verdaderamente el alma de Israel, debemos regresar a sus raíces más profundas, a una era en la que la nación era apenas una promesa susurrada en el corazón de un solo hombre. La historia de Israel no comienza con ejércitos y reinos, sino con una jornada de fe iniciada por un pastor nómada de la antigua ciudad mesopotámica de Ur. Su nombre era Abram, conocido más tarde como Abraham, y es con él que la saga del pueblo judío realmente comienza. Un mundo politeísta, donde cada ciudad, cada tribu, cada fuerza de la naturaleza tenía su propia deidad. En este escenario, un hombre oye un llamado radical y singular. Una única voz, el Dios invisible y eterno, le habla, ordenándole: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Esta no era una simple sugerencia de mudanza, era una prueba de fe monumental. Abraham, ya en edad avanzada, debía abandonar todo lo que conocía, su cultura, su seguridad, su pasado, y embarcarse en un viaje hacia lo desconocido, con nada más que una promesa divina como su guía. La promesa era triple y de un alcance extraordinario. Dios haría de él una gran nación, bendeciría a quienes lo bendijeran y maldeciría a quienes lo maldijeran, y, lo más importante, le daría a él y a sus descendientes la tierra de Canaán como posesión perpetua. Sara y su sobrino, Lot, Abraham obedeció. Viajó cientos de kilómetros cruzando la media luna fértil hasta llegar a Canaán. Allí vivió como un extranjero, un peregrino en su propia herencia prometida, construyendo altares al Dios único e invisible en una tierra dominada por otros pueblos y otras fes. La fe de Abraham fue puesta a prueba repetidamente. La más angustiosa de todas las pruebas fue la orden de sacrificar a su único hijo, Isaac, y su obediencia inquebrantable solidificó el pacto entre él y Dios, un pacto que resonaría a través de milenios. La antorcha de la promesa pasó a Isaac. Su vida, aunque menos dramática que la de su padre, fue crucial para la continuidad del linaje. Isaac se casó con Rebeca y, después de años de esterilidad,
ella dio a luz a gemelos, Esaú y Jacob. La rivalidad Jacob, entre los el hermanos menor, comenzó era incluso astuto en el y vientre, ambicioso, y definió con la gran ayuda de su parte madre, de sus vidas. engañó A su hermano mayor, Esaú, para obtener la bendición de la primogenitura de su padre ciego, Isaac. Esta bendición no era solo una formalidad, era la transmisión de la autoridad patriarcal y, de manera crucial, de la herencia del pacto divino. Huyendo de la ira de Esaú, Jacob viajó a la tierra de sus antepasados, donde vivió durante 20 años. Fue durante este viaje solitario que tuvo un encuentro conectaba la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando. Allí, Dios reafirmó el pacto que había hecho con Abraham e Isaac, prometiéndole a Jacob esa misma tierra y una descendencia innumerable. Años más tarde, en la víspera de su tenso reencuentro con Esaú, Jacob luchó toda la noche con un ser misterioso, a menudo interpretado como un ángel o incluso Dios mismo. Al amanecer, su adversario aunque le cambió herido, el nombre de no Jacob, fue derrotado, que puede significar suplantador, a Israel, que significa el que lucha con Dios. Este cambio de nombre fue simbólico. Marcó la transformación de un individuo en el padre de una nación. Israel tuvo 12 hijos con sus 2 esposas, Lea y Raquel, y sus 2 siervas, Bila y Silpa. Estos 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, cada tribu desarrollaría su propia identidad Zabulón, y territorio. José y Benjamín pero todas compartirían en los progenitores de las 12 tribus de Israel. Entrelazado. La nación de Israel ya no era solo una promesa abstracta. Estaba tomando forma en la carne y la sangre de esta familia en expansión. Sin embargo, como en toda gran saga familiar, la disfunción y los celos jugaron un papel oscuro y fundamental. De todos sus hijos, Israel amaba más a José, el primer hijo de su amada esposa. Le hizo Raquel una túnica de colores, un símbolo de favor que encendió una envidia amarga en sus hermanos. Los sueños de José, en los que se veía a sí mismo gobernando sobre su familia, solo añadieron leña al fuego. Un día, consumidos por el resentimiento, sus hermanos conspiraron contra él. Consideraron matarlo, pero finalmente lo vendieron como esclavo a una caravana de mercaderes que se dirigía a la tierra más poderosa del mundo antiguo. Para encubrir su crimen, mancharon la túnica de José con sangre de animal y se la llevaron a su padre, haciéndole creer que una bestia salvaje lo había devorado. Así comenzó uno de los giros más dramáticos de la narrativa. José, despojado de su familia y su libertad, llegó a Egipto como un esclavo hebreo. Sin embargo, el favor divino que lo había acompañado desde su nacimiento no lo abandonó. Su inteligencia, su integridad y su habilidad para interpretar sueños lo llevaron a ascender de la casa de Potifar, un oficial del faraón, a la prisión y, finalmente, al palacio mismo. Cuando el faraón se vio atormentado por sueños que nadie en su reino podía descifrar, José fue llamado. Interpretó los sueños como una profecía de 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de una hambruna devastadora. Impresionado por su sabiduría, el faraón elevó a José a la posición de visir, el segundo hombre más poderoso de Egipto, encargándole la monumental tarea de preparar al reino para la calamidad que se avecinaba. Mientras José administraba sabiamente los recursos de Egipto, la hambruna predicha se apoderó de toda la región, incluyendo la tierra de Canaán, donde su familia sufría. Impulsados por el hambre, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de grano, sin saber que el poderoso gobernador egipcio ante el cual se inclinarían era el mismo hermano que habían traicionado años atrás. Lo que sigue es una poderosa historia de pruebas, engaños y, finalmente, de revelación y reconciliación. Después de poner a prueba los corazones de sus hermanos para ver si habían cambiado, José finalmente se reveló en una de las escenas más emotivas de la Biblia. «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto», declaró, no con amargura, sino con una profunda comprensión del propósito divino. «Ahora, pues, no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». José se reconcilió con sus hermanos y, con la bendición del faraón, trasladó a toda su familia,
su anciano padre Israel y sus 11 hermanos con sus familias, un clan de unas 70 personas, en la tierra de Gosén, una región en el delta del Nilo. Allí, bajo la protección de José, los hijos de Israel encontraron un refugio seguro contra la hambruna. Fueron recibidos como invitados de honor, una familia especial en una tierra extraña. El plan divino parecía estar desarrollándose de una manera inesperada. La promesa de convertirse en una gran nación, que parecía difícil de cumplir en la tierra de Canaán plagada de hambruna, ahora tenía el entorno perfecto para florecer en la abundancia de Egipto. Durante varias generaciones, los descendientes de Jacob, las 12 tribus de Israel, prosperaron y se multiplicaron extraordinariamente. Pasaron de ser un pequeño clan a un pueblo numeroso, cumpliendo la primera parte de la promesa. Sin embargo, las mareas de la política egipcia son cambiantes. José murió y su memoria se desvaneció. Una nueva dinastía de faraones llegó al poder, un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José. Este nuevo faraón miró al creciente pueblo hebreo no con amistad, sino con miedo y sospecha. Vio su número no como una bendición, sino como una amenaza potencial. ¿Qué pasaría si estallara una guerra y este pueblo extranjero se aliara con los enemigos de Egipto? El pueblo que había llegado como invitado se convirtió en una política de opresión de esclavos. Los hebreos fueron sometidos a trabajos forzados, obligados a construir ciudades de almacenamiento para el faraón, Pitom y Ramsés. Sus vidas se amargaron con la dura servidumbre, en el mortero y el ladrillo, y en toda clase de trabajo en el campo. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, para desesperación de los egipcios. En un intento desesperado por controlar su población, de crueldad genocida, el faraón ordenó a las parteras hebreas que mataran a todos los niños varones recién nacidos. Cuando las parteras desobedecieron valientemente, el faraón emitió un decreto a todo su pueblo: «Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservadla la vida». La promesa parecía estar al borde de la aniquilación. La nación que Dios había prometido a Abraham se encontraba ahora bajo el yugo de la esclavitud, con su futuro, sus hijos varones, siendo arrojados a las aguas del Nilo. El sueño se había convertido en una pesadilla. El refugio se había transformado en una prisión. En su angustia, el pueblo de Israel clamó, y su clamor subió a Dios. La pregunta que pendía en el aire era: ¿se había olvidado Dios de su pacto? ¿Se había silenciado para siempre la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob? El escenario estaba listo para la siguiente intervención divina, para la llegada de un libertador que surgiría de las mismas aguas que debían ser su tumba. La historia de los patriarcas nos muestra que el camino hacia el cumplimiento de una promesa divina rara vez es una línea recta. Está lleno de desvíos inesperados, pruebas de fe y momentos de profunda oscuridad. Desde la traición familiar hasta la esclavitud en una tierra extranjera, cada paso fue un hilo en el tapiz más grande que Dios estaba tejiendo. Nos enseña que incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, hay un plan mayor en marcha. Esta fe en un propósito divino, incluso en medio del sufrimiento, es fundamental para la identidad de Israel. Si crees que hay un poder superior que guía la historia y que las promesas, sin importar cuánto tarden, están destinadas a cumplirse, quiero que lo declares. Escriba: Dios cumple promesas. En la oscuridad de la opresión egipcia, cuando la esperanza parecía un recuerdo lejano y el clamor de un pueblo esclavizado ascendía a los cielos, una solitaria canasta de juncos flotaba en las aguas del Nilo, llevando consigo el destino de una nación. Dentro de ella, un bebé hebreo, condenado a muerte por un decreto faraónico, fue paradójicamente salvado por las mismas aguas que debían haber sido su tumba. Encontrado por la propia hija del faraón, fue criado como un príncipe de Egipto, recibiendo educación, privilegios y poder. Su nombre era Moisés, que significa sacado de las aguas. Aunque vivía en el lujo del palacio, era un hombre dividido entre dos mundos.
el de la realeza egipcia que lo adoptó y el del pueblo esclavizado del que provenía. La dualidad de su identidad lo atormentó hasta que, un día, al presenciar la brutalidad de un capataz egipcio contra un esclavo hebreo, la sangre de sus antepasados hirvió. En un acto de furia y justicia, intervino y mató al egipcio, enterrándolo en la arena. Su secreto, sin embargo, fue descubierto. La ira del faraón y el rechazo de su propio pueblo, Moisés, el príncipe de Egipto, se convirtió en un fugitivo. Huyó al desierto de Madián, un lugar de exilio y olvido, donde cambió sus vestiduras reales por las de un simple pastor. Durante 40 años vivió en el anonimato, cuidando ovejas, casándose y teniendo hijos. El fuego de su juventud parecía haberse extinguido en las vastas y silenciosas arenas del desierto. El plan divino, pero Dios no lo mucho antes de su nacimiento, estaba a punto de desplegarse. Un día, al pie del monte Horeb, Moisés presenció un fenómeno extraordinario. Una zarza que ardía en llamas, pero no era consumida por el fuego. Desde esa llama inexplicable, la misma voz que habló con Abraham, Isaac y Jacob, ahora lo llamaba a él. Era el Dios de sus padres, declarando que había visto la aflicción de su pueblo, había oído su clamor, el pastor había descendido para liberarlo. El hombre que había huido de su destino fue el elegido para ser el instrumento de esa liberación. Debía regresar a Egipto y confrontar al hombre más poderoso de la tierra, el faraón, con un mensaje audaz. «Deja ir a mi pueblo». Moisés dudó, paralizado por la inseguridad y la falta de confianza. ¿Quién era él para desafiar a un imperio? Era tardo en el habla y torpe de lengua. Pero Dios lo reafirmó, prometiendo estar con él y dándole a su hermano, Aarón, como portavoz. Armado solo con una vara de pastor y una comisión divina, Moisés regresó a la tierra que lo había criado y rechazado. La confrontación que siguió no fue solo una batalla política entre un líder reacio y un monarca terco. Fue un enfrentamiento cósmico, una guerra espiritual entre el poder del Dios de Israel y el panteón de dioses de Egipto. Cada vez que el faraón endurecía su corazón y se negaba a liberar a los esclavos, una plaga se desataba sobre la tierra de Egipto. Fueron 10 demostraciones aterradoras de poder divino, cada una atacando sistemáticamente la estructura de la vida egipcia y la autoridad de sus deidades. Las aguas del Nilo, la fuente de vida de Egipto, y considerado un dios, se convirtieron en sangre. Ranas, piojos y moscas, plagas que desafiaban a los dioses de la fertilidad y la magia, las úlceras en los cuerpos, el granizo de fuego y hielo, la invasión de langostas que devoraron toda la vegetación y la oscuridad palpable que cubrió Egipto durante 3 días. Todo fue diseñado para desmantelar el orden mundial egipcio y demostrar que el faraón no era un dios y que los ídolos de Egipto eran impotentes. La 10ª y última plaga fue la más terrible de todas. El ángel de la muerte pasaría por Egipto y tomaría la vida de cada primogénito, desde el hijo del faraón en su trono hasta el hijo de la sierva en su molino. Pero al pueblo de Israel se le dio una instrucción crucial para su salvación. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar los dinteles de sus puertas con su sangre. En esa noche fatídica, mientras un gran clamor de luto resonaba por todo Egipto, la muerte pasó por alto. Las casas marcadas con la sangre del cordero se convirtió en el acto fundacional de la liberación de Israel, un recordatorio perpetuo de que fueron salvados por fe y sacrificio. Quebrantado por el dolor y la devastación, el faraón finalmente cedió. No solo permitió que los israelitas se fueran, sino que los instó a salir rápidamente. Y así, después de 430 años de servidumbre, una multitud de más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se fueron con las manos vacías. Los egipcios, aterrorizados, les dieron plata, oro y vestiduras, en un acto que fue visto como una reparación divina por los años de trabajo no remunerado. Guiados por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, marcharon hacia la libertad. Pero la libertad aún no estaba asegurada.
El faraón, lamentando la pérdida de su fuerza laboral esclava, cambió de opinión y persiguió a los israelitas con sus carros y jinetes, acorralándolos contra las orillas del Mar Rojo. Era una trampa mortal. Delante de ellos, las aguas infranqueables. Detrás de ellos, el ejército más poderoso del mundo. El pánico se apoderó de ellos y el pueblo clamó contra Moisés, prefiriendo la servidumbre a la muerte en el desierto. Fue en ese momento de desesperación absoluta que Moisés declaró: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros». Por mandato divino, Moisés extendió su vara, y un fuerte viento sopló durante toda la noche, dividiendo las aguas del mar y creando un camino seco en medio. Los hijos de Israel marcharon a través del mar, con murallas de agua a su derecha y a su izquierda. El ejército egipcio los persiguió, pero cuando el último israelita llegó a la otra orilla, las aguas volvieron a su cauce, tragándose los carros, los jinetes y el orgullo de Egipto. Esa mañana, en la orilla de la libertad, Israel fue testigo de la derrota final de sus opresores. El éxodo ya no era solo un escape, era una redención, un milagro que definiría su identidad para siempre. Liberados de la esclavitud física, ahora necesitaban ser liberados de la esclavitud mental y espiritual que siglos de opresión habían inculcado. Necesitaban una nueva identidad, una nueva estructura para su sociedad. 3 meses después de su salida de Egipto, llegaron al pie de una imponente montaña envuelta en nubes en el corazón del desierto del Sinaí. Allí, Dios descendió sobre la montaña en fuego y humo, y la tierra tembló al sonido de su voz. Moisés ascendió para encontrarse con Dios, actuando como mediador entre lo divino y lo humano. En este encuentro monumental en el Sinaí, Dios propuso un pacto. Si Israel obedecía su voz y guardaba su alianza, serían su especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo, asombrado y temeroso, aceptó unánimemente. Fue entonces cuando Dios les dio la base de su nueva identidad, escritos por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra, formaron el núcleo moral y ético de esta alianza. Establecieron los principios fundamentales del monoteísmo: no tener otros dioses, no hacer ídolos, y las bases para una sociedad justa y compasiva, honrando a los padres, prohibiendo el asesinato, el adulterio, el robo, el falso testimonio y la codicia. Además de los 10 mandamientos, Moisés recibió un extenso cuerpo de leyes civiles, sociales y ceremoniales que gobernarían cada aspecto de la vida de Israel. Leyes sobre la justicia, el cuidado de los pobres y los extranjeros, las prácticas de adoración, los festivales anuales y las reglas de pureza. Esta ley no era una carga, sino un regalo. Era un mapa hacia la santidad, una guía para construir una sociedad diferente a cualquier otra en la tierra, una sociedad que reflejaría el carácter justo y misericordioso del Dios que los había liberado. En el Sinaí, los ex-esclavos no solo recibieron reglas, recibieron una identidad espiritual. Ya no se definían por quiénes eran sus amos, sino por quién era su Dios. La entrega de la ley fue el momento en que Israel nació como una nación teocrática, unida no por un rey humano o por fronteras geográficas, sino por un pacto sagrado con el Creador del universo. Este pacto transformó a una multitud de refugiados en un pueblo con un propósito. El Éxodo fue su liberación física. El Sinaí fue su fundación espiritual. La historia del Éxodo y del Sinaí es la historia de una doble liberación. Primero, la liberación de las cadenas externas de la falta de identidad y propósito, a través del don de la ley. Es una narrativa poderosa que nos recuerda que la verdadera libertad no es solo la ausencia de opresión, sino la presencia de un propósito mayor que guía nuestras vidas. Es la creencia de que un poder divino puede intervenir en la historia humana para romper cadenas y abrir mares. Esta fe en la liberación divina está en el corazón de la experiencia humana. Sin importar qué Egiptos o mares enfrentes en tu vida,
hay un poder capaz de abrir un camino para ti, quiero que lo afirmes ahora. Declare, Dios me libra. Después de 40 años de peregrinación por el desierto, una generación entera nacida en libertad pero forjada en la adversidad, los hijos de Israel se encontraban en el umbral de su destino. Moisés, el gran libertador, había muerto, contemplando la tierra prometida. La antorcha del liderazgo fue pasada a su protegido, entrar en ella, un hombre de fe inquebrantable y valor militar, Josué. La misión que se le encomendó fue monumental: guiar a un pueblo de antiguos esclavos en la conquista de una tierra habitada por reinos fortificados y guerreros temibles. La promesa, hecha siglos antes a Abraham, estaba a punto de ser probada por el fuego y la espada. El primer obstáculo era el río Jordán, que en la época de la cosecha se desbordaba, convirtiéndose en una barrera natural infranqueable. Pero, al igual que el Mar Rojo se abrió para la generación anterior, el Jordán también se sometería al poder divino. Cuando los sacerdotes que portaban el Arca de la Alianza, el símbolo de la presencia de Dios, pusieron sus pies en el agua, el río detuvo su caudal, permitiendo que toda la nación cruzara sobre tierra seca. Este milagro no fue solo un pasaje, fue una coronación. Consolidó a Josué como el sucesor divinamente designado de Moisés e infundió temor en los corazones de los cananeos. La primera ciudad en su camino era la antigua y formidable Jericó, cuyos muros se consideraban inexpugnables. Josué no elaboró una estrategia militar convencional. En su lugar, siguió una orden divina que desafiaba toda lógica bélica. Durante 6 días, el ejército de Israel marchó en silencio alrededor de la ciudad, seguido por los sacerdotes que tocaban trompetas de cuerno de carnero. Al 7º día marcharon 7 veces. Y entonces, ante el sonido ensordecedor de las trompetas y el grito de guerra del pueblo, los masivos muros de Jericó se derrumbaron. La caída de Jericó fue una declaración poderosa. La conquista de Canaán no se lograría por la fuerza humana, sino por la obediencia. La campaña y la de Josué continuó con una serie de batallas relámpago, tanto en el sur como en el norte de Canaán. La narrativa bíblica describe victorias contra coaliciones de reyes cananeos, donde elementos sobrenaturales, como el sol y la luna deteniéndose en el cielo durante la batalla de Gabaón, aseguraron el triunfo de Israel. Después de años de conflicto, la columna vertebral de la resistencia cananea fue rota. La tierra fue entonces meticulosamente dividida y repartida por sorteo entre las 12 tribus, cumpliendo la promesa de dar a cada una su herencia. Josué, en su discurso de despedida, reunió al pueblo y los exhortó a permanecer fieles al pacto del Sinaí, advirtiendo que la desobediencia a Dios resultaría en la pérdida de la tierra que acababan de recibir. «Escogeos hoy a quien sirváis», declaró, «pero yo y mi casa serviremos al Señor». Pero tras la muerte de Josué y de la generación que presenció las grandes obras de Dios, comenzó una nueva era, una de las más oscuras y caóticas de la historia de Israel. El libro de los Jueces describe este período con una frase recurrente y sombría. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin un líder central fuerte como Moisés o Josué, la unidad de las 12 tribus comenzó a desmoronarse. No lograron expulsar por completo a los habitantes cananeos, y la convivencia con estos pueblos condujo al sincretismo religioso. Los israelitas empezaron a adorar a los dioses locales, como Baal y Aserá, violando el primer y más fundamental mandamiento de su pacto. Esta infidelidad espiritual desencadenó un ciclo vicioso y doloroso que se repetiría durante generaciones. El patrón era siempre el mismo. Número 1. Apostasía. Número 2. Opresión. El pueblo se apartaba de Dios. Dios permitía que naciones vecinas, mesopotámicos, moabitas, filisteos, amonitas, los oprimieran. Número 3. Súplica. En su angustia, el pueblo se arrepentía y clamaba a Dios por liberación. Número 4. Liberación. Dios, en su misericordia, levantaba a un líder, un juez, para liberarlos.
Estos jueces no eran reyes ni magistrados en el sentido moderno. Figuras notables surgieron en esta carismáticos. Caudillos militares levantados por Dios para una crisis específica. Convocó a Barak para liderar un ejército contra el poder opresor de Javín, rey de Canaán, y su temible comandante, Sísara, quien poseía 900 carros de hierro. En una victoria aparentemente imposible, Israel triunfó, y el cántico de Débora celebró la intervención divina que trajo la victoria. Gedeón, un hombre humilde que se veía a sí mismo como el menor de su familia, fue llamado por un ángel del Señor para liberar a Israel de los madianitas, que anualmente invadían la tierra como langostas, destruyendo las cosechas. Con un ejército reducido a solo 300 hombres, armados con antorchas, cántaros y trompetas, Gedeón sembró el pánico en el campamento enemigo, llevándolos a destruirse mutuamente. Una victoria que una vez más destacó la fuerza de Dios. Ninguna figura encapsula mejor la naturaleza paradójica de esta era que Sansón. Su historia es la de un hombre que era un enigma de fuerza divina y debilidad carnal. Consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento, fue dotado de una fuerza sobrenatural, simbolizada por su cabello nunca cortado. Su propósito era comenzar a liberar a Israel de los filisteos, sus adversarios más persistentes y peligrosos. Sansón luchó contra los filisteos con una ferocidad increíble, matando a 1000 hombres con la quijada de un burro y arrancando las puertas de la ciudad de Gaza. Pero su fuerza física contrastaba con una profunda debilidad moral, especialmente en sus relaciones con las mujeres. Su lujuria y su arrogancia lo llevaron repetidamente a situaciones peligrosas. Su caída final llegó a través de Dalila, una mujer filistea que lo sedujo para descubrir el secreto de su fuerza. Después de varios intentos fallidos, Sansón, cegado por el afecto, le confió su secreto. Mientras dormía, le cortaron el cabello, y con él se fue su poder. Fue capturado, le sacaron los ojos y fue humillado, obligado a moler grano como un esclavo en una prisión filistea. Pero en su momento más oscuro, su cabello comenzó a crecer de nuevo. En un último acto de redención y sacrificio, durante un festival pagano en el templo de Dagón, donde era exhibido como un trofeo, Sansón oró a Dios por una última oleada de fuerza. Empujando las columnas centrales del templo, lo derrumbó sobre sí mismo y sobre miles de líderes filisteos, causando más daño a sus enemigos en su muerte que en toda su vida. La historia de Sansón es un microcosmos de la era de los jueces, un Israel dotado de un poder y un llamado divinos, pero constantemente socavado por sus propias pasiones y su infidelidad al pacto. La unidad era frágil, existiendo solo cuando un juez carismático lograba unir a algunas tribus contra un enemigo común. A menudo, las tribus actuaban de forma independiente, e incluso hubo casos de guerra civil brutal entre ellas. La falta de un liderazgo central y una identidad nacional cohesiva los dejó vulnerables a los enemigos externos y a la desintegración interna. Este período demostró dolorosamente que la conquista militar de la tierra era solo la mitad de la batalla. La conquista espiritual de sus propios corazones era el desafío mucho mayor. Habían heredado la tierra, pero estaban fallando en heredar la fidelidad de sus antepasados. Esta era de anarquía y caos finalmente llevaría al pueblo a clamar por una nueva forma de gobierno, una que creían que les daría la estabilidad y la unidad que tanto anhelaban, un rey. La era de la conquista y los jueces es un recordatorio contundente de que la posesión de una promesa no garantiza su disfrute. Israel aprendió por las malas que la victoria en el campo de batalla era inútil sin la victoria sobre la desobediencia en sus corazones. Cada ciclo de pecado y redención, cada héroe imperfecto como Sansón, apunta a una verdad central. La fuerza, la seguridad y el triunfo no provienen de estrategias humanas ni de líderes carismáticos, sino de una fuente superior. Esta es una lección que resuena a través de la historia. Si crees que las verdaderas victorias en la vida, ya sean personales o nacionales, dependen en última instancia de la ayuda divina,
quiero que lo compartas. La era de los jueces, con sus ciclos interminables de anarquía y liberación, dejó una lección imborrable en la psique de Israel. La unidad era frágil y el liderazgo carismático, aunque efectivo en tiempos de crisis, no era suficiente para forjar una nación duradera. Las tribus, dispersas y a menudo en conflicto, miraban a las naciones vecinas y veían estabilidad, poder militar y orgullo nacional personificados en una figura, un rey. El clamor del pueblo se volvió unísono. Danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Esta petición, aunque comprensible desde el punto de vista político, era espiritualmente problemática. Samuel, el último de los jueces y un profeta venerado, vio en ella un rechazo, no hacia él, sino hacia Dios mismo, quien hasta entonces había sido el único rey de Israel. A pesar de la advertencia divina sobre los peligros de la monarquía, reclutamiento militar, impuestos pesados y servidumbre, el pueblo insistió, y Dios, permitiéndoles seguir su camino, instruyó a Samuel para que ungiera al primer rey de Israel. La elección recayó sobre Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín. Era alto, imponente y parecía el candidato ideal. Al principio, su reinado fue prometedor. Unió a las tribus y obtuvo victorias militares decisivas contra los enemigos de Israel, como los amonitas. Sin embargo, el peso de la corona pronto reveló las grietas en su carácter. Saúl era impulsivo, inseguro y, lo más grave de todo, desobediente a los mandatos divinos transmitidos por Samuel. En dos incidentes cruciales, ofrecer un sacrificio que era prerrogativa de los sacerdotes y desobedecer una orden directa de Dios en una batalla contra los amalecitas, demostró que su temor a la opinión pública era mayor que su reverencia a Dios. Como resultado, Samuel pronunció una sentencia devastadora. El Señor ha rasgado hoy el reino de Israel de ti, y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. El reinado de Saúl, que comenzó con tanta esperanza, se transformaría en una tragedia de paranoia, celos y declive espiritual, mientras Dios secretamente buscaba a su verdadero elegido. Ese elegido fue encontrado en el lugar más improbable, en los campos de Belén, entre las ovejas. David, el hijo menor de Isaí, un joven pastor con corazón de poeta y coraje de león. Mientras Saúl se hundía en la desesperación, Samuel fue enviado a ungir secretamente a este joven de una manera espectacular. Cuando el ejército de Israel estaba paralizado de miedo ante el campeón filisteo, el gigante Goliat, David, armado solo con una honda y una fe inquebrantable, lo derribó en nombre del Dios de Israel. Esta victoria lo convirtió en un héroe de la noche a la mañana, pero también encendió los celos asesinos del rey Saúl. Lo que siguió fueron años de persecución. David se convirtió en un fugitivo, viviendo en cuevas y desiertos, perseguido implacablemente por el rey. Durante este tiempo, reunió a un grupo de hombres leales y demostró ser un líder brillante y un estratega astuto. Más importante aún, estos años de adversidad forjaron su carácter y profundizaron su dependencia de Dios, como se refleja en los muchos salmos que escribió durante este período. A pesar de tener múltiples oportunidades para matar a Saúl, David se negó a levantar la mano contra el ungido del Señor, mostrando una paciencia y una lealtad extraordinarias. Tras la trágica muerte de Saúl en batalla contra los filisteos, el camino al trono quedó despejado. David fue primero coronado rey sobre su propia tribu de Judá, y, después de una guerra civil de 7 años, fue finalmente aceptado por todas las tribus como rey de un Israel unificado. Uno de sus primeros y más brillantes actos como rey fue la conquista de la fortaleza jebusea de Jerusalén. Estratégicamente ubicada entre los territorios del norte y del sur, Jerusalén no pertenecía a ninguna tribu en particular, lo que la convertía en la capital neutral perfecta. David la rebautizó como la Ciudad de David, y, en un acto de genio político y espiritual, llevó allí el Arca de la Alianza. Al centralizar tanto el poder político como el religioso en Jerusalén,
David unió a la nación como nunca antes. El reinado de David marcó la edad de oro de Israel. Fue un periodo de expansión militar, seguridad y prosperidad. Derrotó a los filisteos de una vez por todas y subyugó a las naciones circundantes, creando un pequeño imperio israelita. Pero el reinado de David no estuvo exento de profundas fallas personales. Su catastrófico adulterio con Betsabé y el posterior asesinato de su esposo, Urías, fue un pecado atroz que atrajo el juicio divino sobre su propia casa. La segunda mitad de su reinado estuvo plagada de conflictos familiares, traiciones y rebeliones, incluida la de su propio hijo, Absalón. Sin embargo, lo que distinguió a David fue su capacidad para el arrepentimiento genuino. Cuando se enfrentó a su pecado, no se excusó, sino que se humilló ante Dios, como se expresa conmovedoramente en el Salmo 51. Es por esta razón, a pesar de sus graves defectos, que es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Antes de morir, David preparó el camino para su sucesor, su hijo Salomón. Salomón heredó un reino unido, pacífico y próspero. En un sueño, Dios le ofreció lo que quisiera, y Salomón, en lugar de pedir riquezas o una larga vida, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Complacido con su petición, Dios le concedió no solo una sabiduría sin precedentes, sino también riquezas y honor. El reinado de Salomón se convirtió en el apogeo del poder y el prestigio de Israel. Fue una era de paz, asegurada a través de alianzas diplomáticas, a menudo selladas con matrimonios con princesas extranjeras, y de una inmensa prosperidad económica, impulsada por el comercio internacional y ambiciosos proyectos de construcción. El mayor de estos proyectos, el sueño no realizado de su padre David, fue la construcción del primer templo en Jerusalén. Durante 7 años, los mejores materiales y artesanos fueron reunidos para construir una morada magnífica para el Arca de la Alianza, un lugar donde el cielo y la tierra pudieran encontrarse. El templo de Salomón era una maravilla arquitectónica, cubierto de oro y cedro, y su dedicación fue el punto culminante de la historia de Israel hasta ese momento. Con el templo, Jerusalén se consolidó no solo como la capital política, sino como el centro espiritual indiscutible del mundo judío, el único lugar donde se podían ofrecer sacrificios a Dios. La nación había alcanzado su máximo esplendor. Sin embargo, bajo la superficie dorada del reinado de Salomón, se plantaron las semillas de la futura división. Sus masivos proyectos de construcción fueron financiados con impuestos increíblemente altos y, lo que es más polémico, con el trabajo forzado de su propio pueblo. Se creó un resentimiento creciente, especialmente entre las tribus del norte, que sentían que llevaban una carga desproporcionada. Además, para mantener sus alianzas, Salomón se casó con cientos de mujeres extranjeras, y en su vejez permitió que estas esposas construyeran altares a sus propios dioses en Jerusalén, llevándolo a la idolatría. El mismo rey que había construido el templo para el único Dios verdadero, ahora toleraba y participaba en el culto a dioses paganos. La advertencia de Dios fue severa. Por su infidelidad, el reino le sería quitado a su hijo, aunque el apogeo nacional fue glorioso, una tribu pero peligrosamente frágil. La monarquía unida, que había durado poco más de un siglo, estaba al borde del colapso. La historia de estos 3 reyes es la historia de la búsqueda de Israel de un corazón, una capital y un centro espiritual. Desde los errores trágicos de Saúl hasta el arrepentimiento apasionado de David y la sabiduría comprometida de Salomón, vemos la compleja interacción entre el liderazgo humano y la soberanía divina. En particular, se convirtió en el arquetipo del rey ideal, no porque fuera perfecto, sino porque su corazón, a pesar de sus caídas, siempre volvía a Dios. Su legado y su relación con Dios se convirtieron en el estándar por el cual todos los futuros reyes serían juzgados. El anhelo de tener una relación con Dios tan real y personal como la de David ha inspirado a millones de personas a lo largo de la historia.
Si sientes esa misma conexión y reconoces al Dios que guió, perdonó y levantó a David como la fuerza en tu propia vida, quiero que lo declares con audacia. Escriba: el Dios de David es mi Dios. El esplendor del reinado de Salomón, con su templo dorado y su reputación de sabiduría, enmascaraba una peligrosa verdad. La unidad de la nación estaba construida sobre cimientos de resentimiento. Tras la muerte de Salomón, su hijo, Roboam, los ancianos de las tribus del norte, liderados por un carismático hombre llamado Jeroboam, se le acercaron con una petición razonable. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre. Era una oportunidad para la sanación y la consolidación. En cambio, Roboam, aconsejado por sus jóvenes y arrogantes amigos, respondió con desprecio: Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré. Estas palabras arrogantes fueron la chispa que incendió la nación. Las 10 tribus del norte se rebelaron al instante declarando: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. El reino, unido con tanto esfuerzo por David y llevado a su apogeo por Salomón, se partió en dos. En el sur, las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a la dinastía de David, formando el reino de Judá, con Jerusalén como su capital. En el norte, las otras 10 tribus formaron una nueva nación, el reino de Israel, y nombraron a Jeroboam como su rey. La promesa de Dios a Salomón de que el reino sería dividido se había cumplido. La edad de oro había terminado, y un largo y oscuro capítulo de rivalidad, idolatría y guerra fratricida estaba a punto de comenzar. El reino del norte, Israel, enfrentó inestabilidad desde su concepción. Jeroboam, temiendo que las peregrinaciones religiosas de su pueblo al templo de Jerusalén pudieran reavivar la lealtad a la casa de David, tomó una decisión fatal. Estableció 2 centros de culto alternativos en Dan y Betel, y en ellos erigió 2 becerros de oro, declarando: He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Este acto, conocido como el pecado de Jeroboam, fue una violación directa del pacto del Sinaí, y estableció un patrón de idolatría que sellaría el destino del reino del norte. A lo largo de sus 200 años de historia, el reino de Israel estuvo plagado de golpes de Estado, asesinatos y una sucesión de 19 reyes de 9 dinastías diferentes, de los cuales la Biblia registra que ninguno fue justo a los ojos de Dios. En medio de esta decadencia espiritual, surgieron los profetas, hombres como Elías y Eliseo, que actuaron como la conciencia de la nación. Elías confrontó valientemente al rey Acab y a su infame esposa fenicia, Jezabel, quienes habían hecho del culto a Baal la religión oficial del Estado. En el Monte Carmelo, Elías desafió a 450 profetas de Baal a un enfrentamiento dramático para demostrar quién era el Dios verdadero, resultando en una victoria espectacular para el Dios de Israel. A pesar de estos poderosos llamados al arrepentimiento, la nación en su conjunto continuó su espiral descendente de apostasía. Mientras tanto, una nueva y despiadada superpotencia surgía en el este, el Imperio Asirio. Conocidos por su brutalidad militar y su política de deportación masiva para aplastar las identidades nacionales, los asirios barrieron el Medio Oriente. El reino de Israel, debilitado por luchas internas e infidelidad espiritual, era un objetivo principal. Alrededor del año 722 a.C., tras un asedio de 3 años, la capital del norte, Samaria, cayó ante los ejércitos asirios. Cumpliendo su política estándar, los asirios deportaron a la élite y a la población cualificada de Israel, esparciéndolos por todo su vasto imperio. Se convirtieron en las 10 tribus perdidas de la historia, asimiladas por los pueblos entre los que fueron reasentados, desapareciendo como entidad reconocible. En su lugar, los asirios trajeron poblaciones extranjeras que se mezclaron con los israelitas restantes, dando origen a los samaritanos, un pueblo que los judíos del sur considerarían étnica y religiosamente impuro. El reino de Judá, en el sur,
Observó con horror la aniquilación de su hermano del norte. Su propia existencia era precaria. Teniendo el linaje de David en su trono, experimentaron una mayor estabilidad dinástica y tuvieron períodos de gran reforma espiritual bajo reyes justos como Ezequías, quien purificó el templo y resistió una invasión asiria, y Josías, quien redescubrió el libro de la ley y lideró un avivamiento religioso nacional. Sin embargo, estos avivamientos a menudo fueron seguidos por reinados de reyes malvados, como Manasés, quien sumergió a la nación en la peor idolatría. La advertencia de los profetas, como Isaías y Jeremías, era constante. A menos que Judá se arrepintiera de sus pecados, enfrentaría un destino similar al de Israel. La amenaza final no vino de Asiria, sino de su sucesor, el imperio neobabilónico. Bajo el mando del poderoso rey Nabucodonosor, Babilonia se convirtió en la nueva fuerza dominante en la región. Judá se convirtió en un estado vasallo, pero las intrigas políticas y las rebeliones mal concebidas contra el dominio babilónico sellaron su destino. En el 597 a.C., Nabucodonosor respondió a una rebelión sitiando Jerusalén y deportando al rey y a la élite de la nación a Babilonia. Instaló un rey títere, pero 10 años después estalló una nueva rebelión. Esta vez, la paciencia de Nabucodonosor se agotó. Después de un brutal asedio de 18 meses que dejó a la ciudad, sus ejércitos regresaron con toda su fuerza. Rompieron las murallas de Jerusalén. Lo que siguió fue una catástrofe de proporciones apocalípticas. La ciudad fue saqueada e incendiada. Las casas de la realeza y los nobles fueron demolidas. Y, el golpe más devastador de todos, el magnífico templo de Salomón, el corazón de la vida espiritual de la nación y el símbolo de la presencia de Dios en la tierra, fue saqueado de sus tesoros y quemado hasta los cimientos. El Arca de la Alianza desapareció de la historia. Su destino final es un misterio hasta el día de hoy. La destrucción fue total. La monarquía davídica fue abolida. La tierra fue devastada. Y la mayor parte de la población los más pobres de la tierra quedaron atrás para trabajar los campos. Para el pueblo judío, esto fue más que una derrota militar. Fue una crisis teológica de una magnitud inimaginable. La tierra prometida había sido perdida. La ciudad santa estaba en ruinas. El templo de Dios había sido destruido. Parecía que las promesas del pacto habían fallado y que Dios los había abandonado por completo. El exilio en Babilonia marcó el punto más bajo en la historia de Israel, un período de duelo nacional y profundo examen de conciencia. Sin embargo, fue en esta misma oscuridad que las semillas de una nueva comprensión de Dios, una que no dependía de la tierra o el templo, comenzaron a brotar. La historia de la división y la caída de los reinos es una trágica crónica de las consecuencias de la desobediencia. Tanto Israel como Judá recibieron advertencia tras advertencia de los profetas, pero eligieron seguir su propio camino. Su destrucción no fue un accidente de la historia, sino el cumplimiento de las maldiciones del pacto que Moisés había establecido siglos antes. Y, sin embargo, incluso en medio del juicio, la narrativa bíblica insiste en una verdad inmutable. Los reinos humanos pueden fallar. Los líderes pueden corromperse y las naciones pueden caer, pero el carácter de Dios permanece inalterable. En un mundo donde todo parece incierto y las promesas se rompen constantemente, la idea de una fidelidad inquebrantable es poderosa. Si crees que, a pesar de las fallas humanas y las tragedias de la historia, hay un pilar de constancia y verdad, quiero que lo afirmes. Comente: solo Dios es fiel. Lejos de su hogar, en la opulenta pero extraña tierra de Babilonia, el pueblo judío vivió en un estado de duelo colectivo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, escribió el salmista. Colgaron sus arpas y juraron nunca olvidar Jerusalén. El exilio no fue un vacío espiritual. Sin el templo, la fe judía se adaptó y profundizó.
La sinagoga se convirtió en el centro de la vida comunitaria, y el estudio de la Torá adquirió una nueva importancia. Profetas como Ezequiel, él mismo un exiliado, mantuvieron viva la esperanza, transmitiendo visiones de una futura restauración, de un valle de huesos secos que volverían a la vida. Daniel, sirviendo en la corte real, demostró que era posible permanecer fiel a Dios incluso en el corazón de un imperio pagano. Durante 70 años, como había profetizado Jeremías, esperaron, oraron y anhelaron. Entonces, de manera rápida y decisiva, el panorama geopolítico cambió. El imperio babilónico, que parecía invencible, cayó ante el poder ascendente de Persia, liderado por un rey notable llamado Ciro el Grande. A diferencia de los gobernantes asirios y babilonios, Ciro tenía una política de tolerancia y benevolencia hacia los pueblos conquistados. Creía que permitir que los pueblos exiliados regresaran a sus hogares y adoraran a sus propios dioses generaría estabilidad en su vasto imperio. En el año 539 a.C., en un acto que asombró al mundo antiguo, Ciro emitió un decreto histórico. El edicto, registrado tanto en la Biblia como en artefactos arqueológicos como el cilindro de Ciro, no solo permitía a los judíos regresar a Judá, sino que también ordenaba la reconstrucción del templo en Jerusalén y exigía que los tesoros saqueados por Nabucodonosor fueran devueltos. Para los judíos, esto fue un milagro. Vieron la mano de Dios obrando a través de un rey pagano, cumpliendo las profecías de Isaías, quien había llamado a Ciro el ungido de Dios. Impulsados por este decreto, una primera oleada de casi 50,000 exiliados emprendió el arduo viaje de regreso a casa bajo el liderazgo de Zorobabel, un descendiente de la línea real de David, y Josué, el sumo sacerdote. Lo que encontraron fue desgarrador. Jerusalén estaba en ruinas, la tierra estaba desolada y la población local, incluidos los samaritanos, los veía con hostilidad y sospecha. A pesar de los inmensos desafíos, reconstruyeron el altar en el sitio del espiritual y restablecieron los sacrificios diarios. Pronto, pusieron los cimientos del nuevo templo. Fue un momento de gran alegría, pero también de tristeza, ya que los ancianos que recordaban la magnificencia del templo de Salomón lloraron al ver cuán humilde era esta nueva estructura en comparación. La oposición de sus vecinos pronto detuvo el trabajo de reconstrucción durante más de una década. El desánimo se apoderó de la gente, que se centró en construir sus propias casas mientras la casa de Dios permanecía en ruinas. Fue entonces cuando Dios levantó a 2 profetas, Ageo y Zacarías, para revitalizar a la comunidad. Con mensajes apasionados, instaron al pueblo a reanudar la construcción, prometiendo la bendición y la presencia de Dios. Motivados por su predicación, el trabajo se reinició y, finalmente, en el año 570 años después de su destrucción, el segundo templo fue completado y dedicado. Aunque carecía de la opulencia del primero y, lo más importante, del Arca de la Alianza, una vez más había un centro para la adoración judía en Jerusalén. Décadas más tarde, llegó una segunda figura clave desde Persia, Esdras, un sacerdote y escriba profundamente devoto de la ley de Moisés. Esdras obtuvo el permiso del rey persa Artajerjes para liderar otro grupo de exiliados de regreso a Jerusalén con la misión de enseñar la Torá y establecerla como la constitución de la comunidad. Esdras descubrió con horror que el pueblo había vuelto a caer en la desobediencia, especialmente al casarse con mujeres extranjeras de pueblos paganos, una práctica que había llevado a la idolatría en el pasado. En un acto de duelo público, Esdras guió a la nación en una confesión y un arrepentimiento masivos, y la comunidad se comprometió nuevamente a seguir las leyes de la Torá. Sin embargo, a pesar de la restauración espiritual, la comunidad seguía siendo vulnerable. Jerusalén tenía un templo, pero no tenía muros. Era una ciudad abierta, expuesta a los ataques y al desprecio de sus enemigos. Esta noticia llegó a oídos de Nehemías, un judío que ocupaba el alto cargo de copero del rey Artajerjes en la capital persa.
Con el corazón roto por la condición de su ciudad ancestral, Nehemías oró y recibió el favor del rey, quien no solo le concedió permiso para ir a Jerusalén, sino que también lo nombró gobernador y le proporcionó recursos para la reconstrucción. Al llegar a Jerusalén, Nehemías inspiró al pueblo con su visión y liderazgo. Organizó a los ciudadanos en equipos de trabajo, asignando a cada familia una sección del muro para reconstruir. Enfrentaron una oposición implacable de los gobernadores vecinos, quienes los ridiculizaron, conspiraron contra ellos y amenazaron con atacar. Pero Nehemías era un líder ingenioso y decidido. Armó a los trabajadores, estableciendo un sistema donde la mitad de los hombres trabajaba mientras la otra mitad montaba guardia. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada, dice el relato. Con esta increíble determinación, y a pesar de todas las amenazas, los muros de Jerusalén fueron reconstruidos en un asombroso periodo de 52 días. Con el templo reconstruido, la ley restaurada y los muros asegurados, la identidad judía post-exílica tomó forma. Ya no eran una monarquía soberana, sino una comunidad teocrática, una provincia dentro del vasto imperio persa, unida por su templo y su Torá. La obra de Zorobabel, Esdras y Nehemías sentó las bases para el judaísmo del Segundo Templo, un período que duraría casi 600 años y que sería el crisol en el que se formarían muchos de los textos y creencias que definirían el judaísmo y sentarían las bases para el cristianismo. La historia del regreso del exilio es uno de los testimonios más poderosos de resiliencia y renovación en la historia de la humanidad. Cuando todo parecía perdido, cuando la nación había sido borrada del mapa, una promesa divina cumplida a través de un rey extranjero abrió el camino a casa. Es una historia que nos enseña que las ruinas pueden ser reconstruidas, que las identidades pueden ser redescubiertas y que incluso después de las consecuencias más devastadoras, siempre hay un camino hacia la restauración. Todos enfrentamos momentos en la vida en los que algo precioso se rompe o se pierde. La fe en que la devastación no tiene por qué ser la última palabra es una fuente de una fuerza inmensa. Si crees en el poder de la reconstrucción y en un Dios que se especializa en convertir los escombros en un nuevo comienzo, decláralo ahora. Escriba: Dios restaura. Durante 2 siglos, Judea vivió en una paz relativa bajo el dominio persa, una comunidad centrada en su templo y su ley. Pero las arenas del tiempo estaban cambiando una vez más. Desde el oeste surgió una fuerza como el mundo nunca había visto. Alejandro Magno y sus ejércitos griegos barrieron el imperio persa. La conquista de Alejandro no fue meramente militar, fue cultural. Trajo consigo el helenismo, el idioma, la filosofía, el arte, la ciencia y la religión de Grecia. Por primera vez, la antigua fe de Israel se enfrentó no solo a la amenaza de la idolatría de sus vecinos, sino al seductor desafío de una cosmovisión sofisticada, racional y profundamente humanista. Inicialmente, bajo la dinastía de los Ptolomeos, que gobernaban desde Egipto, la vida judía continuó sin mayores interferencias. El mayor logro de este período fue la traducción de la Biblia hebrea al griego, conocida como la Septuaginta, que hizo las escrituras accesibles a un mundo más amplio. Sin embargo, la influencia del helenismo comenzó a filtrarse en la sociedad judía, creando una profunda división. Algunos, especialmente la élite urbana y sacerdotal, veían la cultura griega como un camino hacia el progreso y la sofisticación. Adoptaron nombres griegos, frecuentaban el gimnasio, donde los atletas competían desnudos, un anatema para la modestia judía, y priorizaban la filosofía griega sobre la ley de Moisés. Otros, especialmente en las zonas rurales, veían el helenismo como una abominación, una amenaza mortal para su identidad y su pacto con Dios. La situación cambió drásticamente alrededor del 205 a.C., cuando Judea cayó bajo el control de una dinastía griega diferente y mucho más agresiva, los Seleucidas de Siria.
En el 175 a.C. ascendió al trono seleucida un rey que personificaría la tiranía y la profanación, Antíoco IV. Arrogante y ambicioso, se autodenominó Epífanes, que significa Dios manifiesto. Determinado a unificar su inestable imperio bajo la cultura helenística, veía la religión judía, con su monoteísmo exclusivo y sus leyes distintivas, como un obstáculo obstinado. Apoyado por los judíos helenizados, Antíoco intervino en la sucesión del sumo sacerdocio, vendiendo el sagrado oficio al mejor postor. Pero su asalto se volvió total cuando, al regresar de una frustrada campaña militar en Egipto, descargó su furia sobre Jerusalén. Saqueó la ciudad, masacró a miles de sus habitantes y, en un acto de suprema arrogancia, entró en el lugar santísimo del templo. En el 167 a.C. emitió una serie de brutales decretos diseñados para erradicar el judaísmo de una vez por todas. La observancia del Sabbat, las festividades judías, las leyes dietéticas y la circuncisión fueron prohibidas bajo pena de muerte. Las copias de la Torá fueron quemadas. El golpe final fue un acto de profanación tan espantoso que se conoció como la abominación desoladora. Antíoco erigió un altar al dios griego Zeus dentro del templo de Jerusalén y lo profanó sacrificando un cerdo, un animal impuro, en su sagrado altar. Para los judíos fieles esto era más que opresión, era una declaración de guerra espiritual. La resistencia comenzó no en Jerusalén, sino en un pequeño pueblo llamado cuando los oficiales del rey llegaron para obligar a los aldeanos a realizar un sacrificio pagano. Un anciano y respetado sacerdote llamado Matatías se negó. Cuando otro judío se adelantó para obedecer, Matatías, consumido por un celo justo, lo mató junto con el oficial Seleucida. Luego reunió a sus 5 hijos y huyó a las colinas, clamando: «Todo el que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga». Este fue el comienzo de la revuelta de los macabeos. El liderazgo pasó a su tercer hijo, Judá, quien se ganó el apodo de Macabeo, que significa el martillo. Judá era un genio militar. Sabiendo que su pequeño ejército de rebeldes fieles no podía enfrentarse al ejército profesional Seleucida en batalla abierta, libró una brillante campaña de guerrilla. Usando su conocimiento del terreno, emboscaron columnas enemigas, asaltaron guarniciones e inspiraron esperanza en un pueblo aterrorizado. Los macabeos lograron una serie de victorias asombrosas contra fuerzas muy superiores. Finalmente, en el 164 a.C., los macabeos alcanzaron su objetivo más preciado. Recapturaron Jerusalén y el monte del templo. Lo que encontraron fue desolador. El templo estaba profanado, sus puertas quemadas y sus atrios cubiertos de maleza. Inmediatamente comenzaron a purificarlo y a rededicarlo. La tradición cuenta que cuando buscaron aceite sagrado para volver a encender la menorá del templo, solo encontraron una pequeña vasija, suficiente para un día, sellada con el sello del sumo sacerdote. Milagrosamente, esa pequeña cantidad de aceite ardió durante 8 días, el tiempo necesario para preparar un nuevo suministro. Este evento se conmemora hasta hoy en la festividad judía de Hanukkah, la fiesta de las luces o de la dedicación. Es una festividad que celebra no solo una victoria militar, sino el triunfo de la fe sobre la opresión, de la libertad religiosa sobre la asimilación forzada y de la luz espiritual sobre la oscuridad de la tiranía. La revuelta continuó durante años, llevando finalmente a un periodo de independencia judía bajo la dinastía Asmonea, los descendientes de Matatías. La historia de Hanukkah es la prueba de que incluso la llama más pequeña de esperanza, los macabeos, puede perforar la oscuridad más profunda. Eran guardianes de una herencia espiritual. Lucharon no por territorio, sino por el alma de su pueblo. Su historia nos recuerda que hay valores por los que vale la pena luchar, que la asimilación nunca debe venir a costa de la identidad, y que la luz de la fe, incluso cuando parece que se va a extinguir, tiene el poder de obrar milagros. Este principio trasciende la historia.
En cada vida hay batallas contra la oscuridad de la duda. Si crees que, el miedo sin y importar la cuán opresión, abrumadora parezca la oscuridad, la luz de la verdad y la esperanza prevalecerá, haz de esto tu convicción. Declare: la luz vence las tinieblas. La independencia ganada con tanto esfuerzo por los macabeos, lamentablemente, no duró. La dinastía asmonea, con el tiempo, degeneró en luchas internas por el poder y corrupción política. En su lucha fratricida, los príncipes asmoneos cometieron un error fatal. Apelaron a una nueva superpotencia que se alzaba en el oeste para que arbitrara su disputa. En el 63 a.C., el general romano Pompeyo el Grande llegó a Jerusalén, no como un árbitro, sino como un conquistador. Las legiones romanas tomaron la ciudad, y Pompeyo entró profanamente en el lugar santísimo. La independencia de Israel había terminado. Judea era ahora un estado cliente de la vasta e implacable maquinaria del Imperio Romano. Roma gobernaba con puño de hierro. Instalaron un rey que sirviera a sus intereses, no a los del pueblo judío. Este rey fue Herodes el Grande. Un personaje complejo, Herodes fue un maestro político, un constructor visionario y un tirano paranoico. Siendo idumeo, muchos judíos nunca lo consideraron un rey legítimo. Para ganarse el favor de sus súbditos y dejar un legado eterno, Herodes se embarcó en el proyecto de construcción más ambicioso de la historia judía: la renovación y expansión masiva del Segundo Templo. Lo transformó en una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, un complejo impresionante de patios, pórticos y mármol blanco, coronado con oro que brillaba bajo el sol. Sin embargo, su brillantez como constructor estaba manchada por su crueldad. Celoso de cualquier amenaza a su poder, asesinó a miembros de su propia familia, y su reinado estuvo marcado por el miedo y la represión. Tras la muerte de Herodes, su reino fue dividido y, finalmente, Judea cayó bajo el gobierno directo de procuradores romanos, gobernadores que a menudo eran corruptos, incompetentes e insensibles a las costumbres religiosas judías. Uno de los más conocidos fue Poncio Pilato, cuya administración estuvo marcada por la tensión romanos y la violencia, la presencia constante de soldados extranjeros y la arrogancia de sus gobernantes crearon un ambiente de profundo resentimiento y agitación. Esta opresión externa exacerbó las divisiones internas dentro de la sociedad judía. Surgieron varias facciones con diferentes ideas sobre cómo sobrevivir bajo el dominio romano. Los saduceos, la aristocracia sacerdotal y adinerada, colaboraban los fariseos, con Roma para mantener entre la gente común y estatus. Se centraban en la estricta observancia de la ley de Moisés como medio para preservar la identidad judía. Los esenios se retiraron al desierto, creyendo que la sociedad estaba corrupta y esperando una intervención divina. Y los celotes abogaban por la revolución violenta, creyendo que solo por la espada podrían expulsar a los romanos y restaurar el reino de Israel. En este crisol de opresión, división y anhelo, la antigua esperanza de un Mesías ardió más brillante que nunca. Las profecías de las escrituras hebreas sobre un ungido, un rey de la línea de David que liberaría a Israel de sus enemigos, restauraría el reino y establecería una era de justicia y paz, se leían con una urgencia desesperada. El aire de Judea estaba cargado de expectativa mesiánica. La gente buscaba una señal. Sin embargo, la expectativa popular se centraba en un Mesías político y militar, un nuevo David o un nuevo Macabeo que aplastaría a las legiones romanas y haría a Israel grande de nuevo. Fue en este contexto de intensa espera que un predicador de Galilea, Jesús de Nazaret, comenzó su ministerio, proclamando la llegada de un tipo diferente de reino, un reino no de este mundo. La era romana representa la cumbre de la ironía en la historia de Israel. El templo nunca había sido más magnífico, pero la nación nunca había estado menos libre. La tierra estaba llena de fervor religioso, pero también de un profundo sufrimiento. La esperanza de un Mesías era la fuerza que sostenía a la nación, uniendo a todos en un anhelo común de redención.
Es imposible entender este periodo de la historia sin sentir el peso de esa expectativa. La pregunta que flotaba en el aire de cada mercado y cada sinagoga era: ¿cuándo vendrá? Hace 2000 años, en medio de esta tensión, una figura histórica afirmó ser la respuesta a esa pregunta, aunque de una manera que nadie esperaba. Su afirmación ha cambiado el curso de la historia mundial. Quiero que reflexiones sobre ese momento y lo que significa para ti. Comente: el verdadero Mesías ya vino. Nuestra historia comenzó con una promesa hecha a un hombre en el desierto de Mesopotamia, y nos ha llevado a través de la esclavitud en Egipto, la revelación en el Sinaí, la conquista de Canaán, la gloria de un reino unido, la tragedia de la división y el exilio, y la lucha por la supervivencia bajo imperios sucesivos. La historia de Israel no terminó con los romanos. La intensa expectativa mesiánica condujo a una catastrófica revuelta en el año 66 con la destrucción total de Jerusalén y del magnífico templo de Herodes por las legiones romanas. El corazón espiritual de la nación fue arrancado una vez más, y el pueblo judío fue esparcido por los 4 rincones de la tierra en una diáspora que duraría casi 2 milenios. Durante esos largos siglos de exilio, vivieron como minorías, a menudo perseguidas, pero nunca, nunca perdieron su identidad. Se aferraron a su fe, a sus tradiciones, cada año, y a un anhelo inquebrantable de regresar a Sion, con las mismas palabras de esperanza: el próximo año en Jerusalén. Finalmente, en el siglo XX, tras el capítulo más oscuro de su historia, el Holocausto, donde 1/3 del pueblo judío fue sistemáticamente asesinado, el antiguo sueño se hizo realidad. En 1948, contra todo pronóstico, la nación de Israel renació. El hebreo, una lengua muerta, un pueblo disperso, regresó para reclamar su soberanía en su patria ancestral. El renacer de Israel es, en sí mismo, uno de los acontecimientos más extraordinarios y proféticamente significativos de la historia moderna. Hemos viajado a través de 4000 años de historia. ¿Qué hemos aprendido? Hemos visto que la historia de Israel es una historia de la asombrosa resistencia del espíritu humano, pero, sobre todo, es una historia sobre la fidelidad de una promesa. Es una narrativa que nos obliga a hacer grandes preguntas. ¿Es la historia simplemente una serie de eventos aleatorios y ciclos de poder? ¿O hay un propósito mayor, una mano divina guiando los asuntos de las naciones a través del tiempo? ¿Son las profecías escritas hace milenios simplemente textos antiguos? ¿O son una hoja de ruta que sigue desplegándose ante nuestros propios ojos? La historia de Israel, desde Abraham hasta hoy, es más que la historia de un testimonio del poder de la fe para preservar una identidad contra viento y marea, y del poder de la esperanza para sobrevivir a los imperios más grandes. Es una historia que no ha terminado. Sigue escribiéndose cada día en los titulares, en las calles de Jerusalén y en los corazones de millones de personas. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Comprender el pasado de Israel es clave para entender su presente y reflexionar sobre su futuro. Sea cual sea su perspectiva, la existencia continuada de esta nación a través de los milenios es un hecho que exige nuestra atención y reflexión. Su historia es un poderoso recordatorio de que, incluso después de la destrucción y el exilio más largos, la vida puede perseverar. Después de todo lo que ha pasado, después de que tantos imperios que intentaron destruirla se hayan convertido en polvo, esta nación y su pueblo perduran. Declare, y esa es la declaración final más poderosa de todas.